Imagina por un momento que eres responsable de una de las decisiones más dolorosas que un líder espiritual puede enfrentar. No se trata de teología abstracta ni de documentos antiguos. Se trata de personas reales, de familias enteras, de jóvenes que dedicaron su vida entera a una causa que creían sagrada. Ahora imagina que debes mirarlos a los ojos y decirles que todo lo que construyeron durante décadas debe terminar. ¿Podrías hacerlo? ¿Tendrías el valor de elegir entre la compasión inmediata y lo que consideras correcto para el futuro de millones? Esta no es una historia hipotética. Es la realidad que enfrentó el Papa León XIV en el año 2024, cuando tomó una de las decisiones más controvertidas de su pontificado. Hoy vamos a analizar el caso de los Heraldos del Evangelio, una comunidad católica que pasó de ser celebrada como ejemplo de fe renovada a convertirse en el centro de una de las intervenciones más severas de la historia reciente del Vaticano. Lo que descubrirás en los próximos minutos no es una simple crónica de un conflicto institucional. Es una ventana hacia los dilemas más profundos que enfrenta la Iglesia Católica en el siglo XXI. Cómo proteger a los vulnerables sin destruir la fe de miles. Cómo corregir sin condenar. Cómo actuar con justicia cuando cada decisión parece inevitablemente causar dolor. Y sobre todo, ¿qué sucede cuando la obediencia y la conciencia entran en conflicto dentro de una institución que durante 2000 años ha construido su identidad sobre la unidad? Quédate hasta el final porque lo que está en juego aquí va mucho más allá de una comunidad específica. Se trata de comprender cómo una institución milenaria intenta adaptarse a nuevos entendimientos sobre el poder, la dignidad humana y la responsabilidad, sin perder su esencia. Si este tipo de análisis profundo te interesa, un simple gesto de apoyo ayuda a que este contenido llegue a más personas que buscan entender, no solo juzgar. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, necesitamos regresar al origen. Los Heraldos del Evangelio nacieron en el Brasil de 1999, en un momento particularmente complejo para la Iglesia Católica latinoamericana. La región enfrentaba el crecimiento acelerado de movimientos evangélicos pentecostales, la secularización de las nuevas generaciones y una crisis de vocaciones religiosas que preocupaba profundamente a Roma. En ese contexto surgió esta comunidad fundada por Monseñor João Scognamilio Cladias, un sacerdote brasileño carismático que propuso algo que parecía responder perfectamente a las necesidades del momento. Una forma de vida consagrada que combinaba elementos tradicionales del catolicismo con una capacidad de movilización y presencia pública propias de los nuevos movimientos religiosos. La propuesta era atractiva. Los heraldos no solo se dedicarían a la vida contemplativa en conventos alejados del mundo, sino que saldrían activamente a evangelizar, especialmente a los jóvenes. Utilizarían todos los medios modernos disponibles. Eventos masivos con música, teatro, procesiones coloridas con túnicas medievales, presencia en redes sociales, programas de formación intensiva. Todo esto bajo una estética que mezclaba la pompa de la iglesia tradicional con la energía de los movimientos juveniles contemporáneos. Para muchos obispos y cardenales, esto parecía exactamente lo que la iglesia necesitaba. El crecimiento fue meteórico. En menos de una década, los heraldos del Evangelio se expandieron a más de 70 países en los 5 continentes. Establecieron casas de formación, centros educativos, medios de comunicación propios y una estructura organizacional que rivalizaba con algunas de las órdenes religiosas más antiguas y establecidas de la Iglesia. Miles de jóvenes, muchos de ellos adolescentes, se unieron a la comunidad, atraídos por la promesa de una vida con propósito, de pertenecer a algo grande, de ser parte de una misión que cambiaría el mundo. Las familias veían con orgullo cómo sus hijos e hijas vestían aquellas túnicas distintivas y participaban en ceremonias que parecían conectar con un catolicismo más vibrante y comprometido que el que encontraban en sus parroquias locales. Los heraldos organizaban retiros espirituales para jóvenes que duraban semanas enteras, campamentos de verano donde se combinaba la formación religiosa con actividades recreativas, y misiones evangelizadoras en las que grupos de miembros viajaban por distintas regiones llevando su mensaje. Según analistas de movimientos eclesiales, la comunidad llegó a contar con aproximadamente 5.000 miembros consagrados en su momento de mayor expansión, además de decenas de miles de colaboradores y simpatizantes. Para el año 2001, apenas 2 años después de su fundación, los heraldos recibieron la aprobación pontificia como Asociación Privada Internacional de Fieles de Derecho Pontificio, un reconocimiento significativo que les otorgaba legitimidad institucional dentro de la estructura de la Iglesia. Pero existe algo que casi nadie menciona cuando se habla de estos primeros años de éxito aparente. Desde muy temprano, comenzaron a surgir señales de alarma que fueron sistemáticamente ignoradas o minimizadas.
Algunos padres empezaron a reportar que perdían contacto con sus hijos después de que estos se unían a la comunidad. Jóvenes que habían entrado con entusiasmo a los 15 o 16 años describían, años después, experiencias de aislamiento progresivo de sus familias de origen. Había testimonios de horarios exhaustivos que dejaban poco espacio para el descanso o la reflexión personal, de un sistema de autoridad extremadamente vertical, donde cuestionar cualquier decisión de los superiores se interpretaba como falta de fe o de compromiso. Algunos exmiembros hablaban de un ambiente donde la obediencia absoluta no era solo un ideal espiritual, sino una exigencia práctica que permeaba cada aspecto de la vida cotidiana. Estos relatos iniciales fueron dispersos, aislados, fáciles de desestimar como excepciones o malentendidos. Después de todo, la vida consagrada siempre ha implicado sacrificios, renuncias, una cierta ruptura con el mundo exterior. ¿Dónde estaba la línea entre la exigencia legítima de una vocación radical y el control abusivo? Esta pregunta, que parece simple en abstracto, resulta tremendamente compleja en la práctica. Durante más de una década, los heraldos continuaron creciendo mientras las preocupaciones permanecían en los márgenes. Hubo investigaciones periodísticas en Brasil que documentaron testimonios preocupantes, pero estos reportajes tuvieron poco impacto en la percepción general de la comunidad, especialmente fuera de Sudamérica. La estructura internacional de los heraldos les permitía presentar una imagen pulida y profesional ante las autoridades eclesiásticas de cada país, mientras que las dinámicas internas problemáticas quedaban ocultas detrás de las puertas de sus casas de formación. Según algunos investigadores del fenómeno de los nuevos movimientos eclesiales, este patrón no es infrecuente. Las comunidades que crecen rápidamente a menudo desarrollan culturas internas fuertes que pueden volverse herméticas, donde la lealtad al grupo y a sus líderes se convierte gradualmente en algo más importante que la apertura al escrutinio externo o incluso que la obediencia a las autoridades diocesanas locales. En el caso de los heraldos, existía además un elemento particular. Su fundador, Monseñor Cladías, ejercía una influencia personal extraordinaria sobre los miembros. Para muchos dentro de la comunidad, su palabra no era simplemente la de un superior religioso, sino que adquiría un carácter casi profético. Esta veneración extrema hacia el fundador es otro factor que los especialistas en dinámicas de grupos religiosos identifican como señal de alerta, pero que en su momento fue interpretada por muchos como simple devoción y respeto filial. El punto de inflexión llegó cuando las acumulaciones de testimonios alcanzaron un volumen y una consistencia que ya no podían ser ignorados. No se trataba de uno o dos casos aislados de personas descontentas. Eran decenas, luego cientos de relatos que seguían patrones sorprendentemente similares. Jóvenes que ingresaban a la comunidad siendo menores de edad y que describían procesos de desconexión familiar sistemática. Miembros que hablaban de jornadas laborales y de oración que se extendían 14, 16 horas diarias, dejando a las personas en estados de agotamiento físico y emocional crónicos. Testimonios de un sistema disciplinario severo donde las faltas menores, como llegar tarde a una actividad o expresar dudas sobre alguna enseñanza, podían resultar en humillaciones públicas o en periodos de aislamiento presentados como retiros de reflexión. Había descripciones de control financiero absoluto, donde los miembros entregaban cualquier ingreso o herencia familiar a la comunidad y no tenían acceso independiente a recursos económicos. Ex-miembros relataban experiencias de manipulación psicológica sutil pero persistente, donde se les enseñaba que cualquier pensamiento crítico hacia la comunidad o sus líderes provenía del demonio, que abandonar los heraldos equivalía a traicionar a Dios mismo, que sus familias biológicas eran influencias mundanas peligrosas de las cuales debían protegerse. Algunos testimonios mencionaban casos de abuso psicológico que cruzaban claramente líneas éticas, situaciones donde personas vulnerables fueron sometidas a presiones indebidas en momentos de fragilidad emocional o espiritual. Es fundamental entender que estos testimonios no surgieron en un vacío. Fueron recopilados, verificados y documentados durante años por periodistas, por asociaciones de familias afectadas, por algunos sacerdotes y religiosos que conocían la comunidad desde dentro y que comenzaron a expresar sus preocupaciones a través de canales oficiales. En Brasil, donde la comunidad tenía su mayor presencia, se formó una red de padres y familiares de miembros de los heraldos que buscaban respuestas sobre por qué habían perdido contacto con sus hijos. Estas familias no eran enemigos de la Iglesia ni personas con agenda anticatólica. Eran católicos practicantes, muchos de ellos profundamente devotos, que simplemente querían entender qué estaba sucediendo con sus seres queridos y porque la comunidad parecía interponer barreras cada vez más altas entre los miembros y el mundo exterior. Gradualmente, estas preocupaciones llegaron a Roma, primero a través de cartas individuales de familias desesperadas.
Luego, mediante informes más sistemáticos de obispos diocesanos que tenían casas de los heraldos en sus territorios y que comenzaban a recibir quejas consistentes. La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, el organismo vaticano responsable de supervisar estas comunidades, empezó a acumular un expediente cada vez más voluminoso. Pero la maquinaria institucional de la Iglesia se mueve con una lentitud que puede resultar exasperante para quienes esperan justicia inmediata. Hay procedimientos que seguir, derechos canónicos que respetar, múltiples instancias de revisión. Y siempre existe el temor a actuar precipitadamente contra una comunidad que, vista desde fuera, seguía presentando una imagen de éxito evangelizador y fervor religioso. Aquí es donde entra la figura del Papa León XIV. Cuando asumió el pontificado, heredó esta situación ya crítica pero aún no resuelta. Existe un debate entre observadores vaticanos sobre cuánto sabía exactamente el nuevo Papa sobre los heraldos antes de su elección. Pero lo que está claro es que una de sus prioridades declaradas desde el inicio fue abordar los casos de abuso de todo tipo dentro de la Iglesia, no solo el abuso sexual que había dominado los titulares durante décadas, sino también el abuso de poder, el abuso psicológico y el abuso espiritual. Este último concepto, el abuso espiritual, es relativamente nuevo en el vocabulario institucional de la Iglesia, aunque la realidad que describe es antigua. Se refiere al uso indebido de la autoridad religiosa, de conceptos teológicos o de prácticas espirituales para manipular, controlar o dañar a las personas. Puede ser tan destructivo como otras formas de abuso, pero es mucho más difícil de identificar y documentar porque ocurre en el terreno íntimo de la conciencia, de la fe, de la relación personal con Dios. Para alguien que ha sido víctima de abuso espiritual, los efectos pueden incluir no solo trauma psicológico, sino también crisis de fe profundas, una incapacidad duradera para confiar en figuras religiosas o incluso una ruptura completa con la práctica religiosa. Según teólogos y psicólogos que estudian este fenómeno, recuperarse de abuso espiritual puede llevar años, a veces décadas, porque implica reconstruir desde cero la comprensión de lo que significa tener una relación sana con lo trascendente. El Papa León XIV decidió que era momento de actuar. En 2024, después de revisar el extenso expediente acumulado sobre los heraldos del Evangelio, el Vaticano anunció una decisión extraordinaria. La comunidad sería sometida a un proceso de intervención y reestructuración radical. No se trataba simplemente de corregir algunos aspectos problemáticos o de remover a ciertos líderes. La decisión implicaba desmantelar la estructura de gobierno existente, remover a todos los superiores mayores, incluido el fundador Monseñor Cladías, e iniciar un proceso de discernimiento profundo sobre el futuro mismo de la comunidad. Un comisionado especial nombrado por el Vaticano asumiría el control directo de los heraldos con autoridad para tomar todas las decisiones necesarias. Los miembros serían entrevistados individualmente, se revisarían las prácticas formativas, se examinarían las finanzas, se evaluaría cada aspecto de la vida comunitaria. Y lo más significativo, se abriría la posibilidad de que aquellos miembros que lo desearan pudieran salir de la comunidad con pleno apoyo institucional y sin las presiones psicológicas que anteriormente habían convertido el abandono en algo casi imposible. Esta decisión generó ondas de choque que se extendieron mucho más allá de los heraldos. Para algunas personas dentro de la Iglesia, fue una demostración necesaria y valiente de que nadie, sin importar cuán exitosa o influyente sea su comunidad, está por encima de la rendición de cuentas. Para otras, fue una acción excesivamente severa que no respetaba suficientemente el derecho canónico ni daba a la comunidad oportunidades adecuadas de defenderse y corregir los problemas internamente. Pero hay algo más profundo sucediendo aquí que una simple disputa sobre procedimientos. Lo que el caso de los heraldos reveló es una tensión fundamental que atraviesa toda la Iglesia católica contemporánea. Por un lado, existe un genuino aprecio por los movimientos y comunidades nuevas que traen energía, entusiasmo y vocaciones en una época donde muchas instituciones religiosas tradicionales están envejeciendo y menguando. La Iglesia necesita estos movimientos, o al menos eso creen muchos líderes eclesiásticos. Necesita su capacidad de conectar con las nuevas generaciones, su creatividad evangelizadora, su disposición a hacer sacrificios radicales por la fe. Por otro lado, está surgiendo una conciencia creciente de que no cualquier forma de compromiso religioso es saludable o legítima, de que el fervor y la entrega pueden coexistir con dinámicas de control y manipulación, de que es posible construir comunidades que desde fuera parecen vibrantes y exitosas mientras que desde dentro funcionan de maneras que dañan profundamente a sus miembros. Esta tensión no tiene resolución fácil. Algunos fieles interpretan cualquier crítica a comunidades fervorosas como un ataque del secularismo de una jerarquía eclesiástica que supuestamente teme el verdadero compromiso radical.
Otros ven en la defensa de estas comunidades una peligrosa complacencia hacia estructuras que replican patrones de abuso que la Iglesia dice querer erradicar. Y entre estos dos polos hay miles de personas tratando de discernir qué es lo correcto, incluyendo obispos, teólogos, padres de familia y los propios jóvenes que deben decidir cómo vivir su fe de manera auténtica sin caer en extremos destructivos. Cuando el comisionado vaticano asumió el control de los heraldos y comenzó el proceso de entrevistas individuales con los miembros, empezó a emerger un panorama aún más complejo de lo que los expedientes oficiales habían sugerido. Muchos miembros, cuando se les dio la oportunidad de hablar en un ambiente donde no temían represalias, compartieron experiencias que revelaban un sistema de control extraordinariamente sofisticado. No se trataba de violencia física obvia ni de coerción burda. Era algo mucho más sutil y por lo tanto más difícil de combatir. Describían cómo desde los primeros días en la comunidad se les enseñaba una reinterpretación particular de conceptos católicos tradicionales como la obediencia, el desprendimiento y la mortificación. La obediencia se transformaba gradualmente de una virtud que conecta con la voluntad de Dios en una herramienta de control social, donde cualquier cuestionamiento se interpretaba como orgullo espiritual. El desprendimiento de los bienes materiales, un ideal evangélico legítimo, se convertía en un mecanismo que dejaba a los miembros completamente dependientes económicamente de la comunidad y sin capacidad de tomar decisiones autónomas. La mortificación, entendida en la tradición cristiana como renuncia voluntaria a ciertos placeres para crecer espiritualmente, se implementaba de formas que rayaban en la privación sistemática del sueño, de la nutrición adecuada, del tiempo para el cuidado personal básico. Algunos testimonios describían un sistema de vigilancia mutua donde los miembros eran alentados a informar sobre las supuestas faltas de sus compañeros, creando un ambiente de desconfianza y paranoia que hacía casi imposible formar amistades genuinas o encontrar apoyo emocional dentro de la propia comunidad. Lo más perturbador para muchos investigadores del caso fue descubrir cómo los heraldos habían desarrollado técnicas específicas para aislar psicológicamente a los miembros de cualquier fuente de información o perspectiva alternativa. No se trataba simplemente de limitar el contacto físico con las familias, aunque eso ciertamente ocurría. Era un aislamiento más profundo, ideológico y emocional. A los miembros se les enseñaba a ver el mundo exterior como fundamentalmente corrupto, hostil a la verdadera fe, controlado por fuerzas demoníacas que buscaban destruir su vocación. Cualquier crítica a la comunidad, viniera de medios de comunicación, de familiares preocupados o incluso de otros sacerdotes o religiosos, se presentaba como persecución inspirada por el demonio contra esta obra especial de Dios. Esta narrativa de asedio constante, de ser un grupo selecto de elegidos que debían mantenerse puros frente a un mundo hostil, es un patrón que los psicólogos especializados en dinámicas de grupos de alto control reconocen inmediatamente. Crea una mentalidad de nosotros contra ellos que hace extremadamente difícil que los miembros consideren seriamente información que contradiga la narrativa oficial del grupo. Cuando un miembro empezaba a tener dudas, a cuestionar si ciertas prácticas eran realmente saludables o conformes al Evangelio, esas dudas mismas se reinterpretaban como tentaciones, como signos de falta de fe, como pruebas enviadas por el demonio para apartar a la persona de su vocación. De esta manera, el propio mecanismo psicológico natural de cuestionamiento crítico se convertía en una fuente de culpa y vergüenza que debía ser suprimida. Para el Papa León XIV, revisar estos testimonios debe haber representado uno de los momentos más dolorosos de su pontificado. Aquí estaban cientos, quizás miles de jóvenes que habían entregado los años más formativos de sus vidas, movidos por un deseo genuino de servir a Dios y a la Iglesia, solo para descubrir que habían sido instrumentalizados, que su generosidad había sido explotada, que la comunidad que prometía llevarlos a la santidad los había sometido en cambio a experiencias traumáticas. Al mismo tiempo, el Papa debía considerar que no todos los miembros de los heraldos habían vivido estas experiencias de la misma manera. Había testimonios de personas que se sentían genuinamente realizadas en la comunidad, que negaban haber sido sometidas a ningún tipo de abuso, que veían la intervención vaticana como una injusticia incomprensible. Esto es importante de entender porque revela cuán complejas son estas situaciones en la realidad, más allá de las narrativas simplificadas de víctimas y victimarios. En cualquier grupo humano grande hay variaciones enormes de experiencia. Dos personas pueden vivir en la misma institución, bajo las mismas reglas formales, y tener vivencias radicalmente diferentes dependiendo de factores como su personalidad, su resiliencia psicológica, las personas específicas con las que interactúan, su posición en la jerarquía del grupo. Algunos miembros de los heraldos probablemente prosperaron dentro de una estructura altamente organizada y exigente. Otros,
especialmente aquellos con vulnerabilidades preexistentes o que ingresaron en edades particularmente tempranas, fueron profundamente dañados por esa misma estructura. El Papa enfrentaba entonces una elección moralmente compleja. Podía optar por una intervención limitada que corrigiera los abusos más flagrantes pero preservara esencialmente la comunidad tal como existía, satisfaciendo así a aquellos miembros que se oponían al cambio radical. O podía tomar la decisión más dolorosa pero quizás más responsable de imponer una reestructuración completa, reconociendo que los problemas no eran simplemente desviaciones de individuos específicos sino aspectos sistémicos de cómo la comunidad estaba organizada y concebida. Eligió esto último, y esa elección desató una tormenta de reacciones contradictorias. Familias que habían estado suplicando durante años por alguna intervención finalmente sintieron que alguien en autoridad había escuchado sus súplicas. Vieron en la decisión papal un acto de compasión hacia aquellos que habían sufrido en silencio. Por otro lado, muchos miembros actuales de los Heraldos experimentaron la intervención como una traición incomprensible. Desde su perspectiva, habían dedicado sus vidas a lo que consideraban la voluntad de Dios, y ahora la misma iglesia que los había aprobado e incluso celebrado parecía estar destruyendo todo lo que habían construido. Algunos se sintieron abandonados, otros enfurecidos, otros profundamente confundidos sobre cómo entender lo que estaba sucediendo. Hubo casos documentados de miembros que cayeron en depresión severa al enfrentar la posibilidad de que todo aquello en lo que habían creído durante décadas pudiera estar fundamentalmente equivocado. Dentro del Vaticano mismo, la decisión generó debates intensos que raramente trascienden a la opinión pública pero que son cruciales para entender las dinámicas internas de la Iglesia. Cardenales y obispos que habían apoyado a los heraldos, que habían facilitado su expansión en sus diócesis, ahora enfrentaban preguntas incómodas sobre su propio discernimiento. ¿Cómo habían fallado en detectar las señales de alerta? ¿Por qué habían priorizado el éxito evangelizador visible sobre el bienestar de los miembros individuales? Algunos reconocieron estos fallos con humildad, admitiendo que habían sido cegados por la apariencia externa de fervor y crecimiento. Otros adoptaron posturas más defensivas, argumentando que cualquier comunidad religiosa exigente inevitablemente genera tensiones y que no se debe desmantelar una obra entera por los testimonios de algunos descontentos. Hubo también voces, más discretas pero no menos significativas, que expresaron preocupación sobre el precedente que esta intervención podría establecer. Si el Vaticano puede disolver esencialmente una comunidad aprobada pontificalmente basándose en acusaciones de abuso psicológico y espiritual, categorías que reconocen son difíciles de definir con precisión legal, que impide que en el futuro se utilice el mismo mecanismo contra otras comunidades por razones menos legítimas. ¿Podría esto convertirse en una herramienta para suprimir grupos que simplemente resultan incómodos o polémicamente conservadores o progresistas para el gusto de quienes están en el poder en un momento dado? Estas no son preocupaciones triviales en una institución que piensa en términos de siglos y que valora profundamente la estabilidad y la protección de los derechos de sus diversas expresiones carismáticas. Según analistas que siguen de cerca los asuntos vaticanos, el caso de los heraldos ha obligado a la Iglesia Católica a enfrentar preguntas sobre su propia comprensión de la libertad religiosa, la autonomía personal y los límites legítimos de la autoridad comunitaria. Durante siglos, la vida religiosa católica se ha estructurado alrededor de votos de obediencia que implican renunciar a ciertos aspectos de la autodeterminación individual en favor del bien común y del discernimiento colectivo. Esta ha sido una tradición fructífera que ha producido santos, místicos, reformadores y millones de personas que encuentran en la vida comunitaria estructurada un camino genuino hacia Dios y hacia la realización personal. Pero esa misma estructura de obediencia, cuando se corrompe o se lleva al extremo, puede convertirse en un instrumento de control y manipulación. ¿Cómo distinguir entre la renuncia santa de la voluntad propia y la anulación destructiva de la capacidad de juicio personal? Cuando la corrección fraterna se convierte en humillación pública. Cuando el desprendimiento de los bienes materiales se transforma en explotación económica. Estas preguntas no tienen respuestas perfectamente claras, y diferentes personas de buena fe llegan a conclusiones diferentes. Lo que está claro es que la Iglesia como institución ha estado evolucionando, a veces dolorosamente despacio para los críticos, hacia un mayor reconocimiento de la dignidad inviolable de cada persona, incluso dentro de estructuras de vida consagrada que implican renuncias significativas. El caso de los heraldos representa un momento en esa evolución, una declaración de que existen límites a lo que puede justificarse en nombre de la obediencia religiosa o del fervor apostólico. Ahora estamos varios meses después de la intervención inicial, y los efectos a largo plazo están comenzando a materializarse de maneras que son tanto esperanzadoras como profundamente tristes. Por un lado,
Cientos de exmiembros de los Heraldos están comenzando procesos de recuperación y reintegración a la vida fuera de la comunidad. Para algunos, esto significa reconectar con familias de las que estuvieron distanciados durante años. Para otros, implica el desafío inmenso de reconstruir una identidad personal fuera del único contexto que conocieron durante su vida adulta. Imagina tener 35 años y darte cuenta de que no tienes un currículum profesional, que tus únicos contactos sociales están dentro de una comunidad que estás dejando, que tus habilidades son principalmente para organizar eventos religiosos o tocar música litúrgica, que nunca has manejado tus propias finanzas ni tomado decisiones completamente autónomas. Este es el desafío que enfrentan muchos exmiembros. Organizaciones de apoyo, algunas vinculadas con la Iglesia y otras independientes, están proporcionando asesoramiento psicológico, asistencia para encontrar empleo, educación sobre habilidades básicas de vida independiente que la mayoría de las personas adquieren gradualmente durante la adolescencia y juventud, pero que estos individuos nunca desarrollaron. Hay historias conmovedoras de transformación, de personas que están descubriendo por primera vez en décadas qué significa tener autonomía, tomar decisiones propias, explorar intereses personales sin pedir permiso, desarrollar amistades basadas en afinidad genuina en lugar de asignaciones comunitarias. Pero también hay historias de dolor casi insoportable. Exmiembros que luchan con depresión severa, que han perdido la fe no solo en los Heraldos, sino en la Iglesia entera y a veces en Dios mismo. Personas que se sienten traicionadas no una sino dos veces. Primero por la comunidad que abusó de su confianza y luego por una iglesia institucional que tardó tanto en actuar que años preciosos de sus vidas se perdieron. Hay familias rotas que están descubriendo que las heridas acumuladas durante décadas de separación no se sanan simplemente con reunirse físicamente. Padres e hijos que son esencialmente extraños entre sí, que deben reconstruir relaciones desde cero mientras lidian con resentimientos profundos y dolor mutuo. Y están aquellos miembros que permanecieron en los Heraldos después de la intervención, que eligieron quedarse a pesar de la opción de salir libremente, pero que ahora viven en una comunidad radicalmente transformada, enfrentando la realidad de que todo lo que conocieron debe ser repensado. Para estas personas, el proceso de reestructuración es como vivir un duelo, el duelo por una forma de vida que ya no existe y que quizás nunca fue lo que ellos creyeron que era. Algunos están manejando esto con madurez espiritual admirable, dispuestos a cuestionar sus asunciones previas y a participar en la construcción de algo más sano. Otros están resistiendo, aferrándose a la narrativa de que son víctimas de una persecución injusta contra su carisma particular. El impacto del caso de los Heraldos se extiende más allá de sus miembros directos. Otras comunidades nuevas dentro de la Iglesia están siendo examinadas con mucho mayor escrutinio. Existe un debate interno sobre cómo el Vaticano debe equilibrar el apoyo a los movimientos carismáticos con la supervisión necesaria para prevenir abusos. Algunos proponen sistemas más rigurosos de evaluación continua para comunidades aprobadas, con entrevistas confidenciales regulares de los miembros, revisiones externas de las prácticas formativas, transparencia financiera obligatoria. Otros advierten que demasiada supervisión burocrática puede sofocar el dinamismo del Espíritu Santo trabajando a través de nuevas formas de vida consagrada. Una tercera posición, que parece estar ganando tracción, sugiere que el problema fundamental no es la cantidad de supervisión, sino la calidad del discernimiento inicial antes de aprobar nuevas comunidades. Según esta perspectiva, el Vaticano ha sido históricamente demasiado rápido en otorgar reconocimiento pontificio a movimientos que muestran crecimiento numérico y entusiasmo externo, sin investigar suficientemente sus dinámicas internas, su sostenibilidad a largo plazo y la salud psicológica y espiritual de sus miembros. Proponen periodos de prueba mucho más largos, quizás décadas en lugar de años, antes de que una comunidad reciba aprobación definitiva, utilizando ese tiempo para observar cómo evoluciona, cómo maneja conflictos internos, cómo trata a los miembros que deciden partir, cómo responde a críticas legítimas. Para el Papa León XIV personalmente, este caso probablemente representa una de las lecciones más amargas sobre las complejidades del liderazgo moral en una institución global masiva. Por un lado, su decisión de intervenir será vista por muchos historiadores futuros como un momento decisivo de valentía moral, una demostración de que eligió proteger a los vulnerables incluso cuando hacerlo era institucional y políticamente costoso. Por otro lado, debe vivir con el conocimiento de que su decisión ha causado sufrimiento real a personas reales, incluidos aquellos miembros de los Heraldos que genuinamente no se sentían abusados y que ahora ven su forma de vida desmantelada. No existe versión de esta historia donde todos quedan satisfechos, donde nadie sufre, donde la justicia se hace sin que haya costos dolorosos.
Este es el peso que llevan los líderes que deben tomar decisiones en situaciones donde todas las opciones implican sacrificar algo valioso. El Papa eligió priorizar la protección de los más vulnerables sobre la preservación de la estabilidad institucional y la satisfacción de aquellos que estaban contentos con el status quo. Otros en su posición podrían haber elegido diferente, priorizando la unidad aparente y evitando el escándalo público de admitir que la Iglesia había aprobado y promovido durante años una comunidad problemática. No hay forma de saber con certeza cuál elección habría sido mejor en algún sentido absoluto. Lo que podemos evaluar son las intenciones, los procesos de discernimiento, el cuidado con el que se tomaron las decisiones y las consecuencias observables. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto? ¿Cuál es la lección que podemos extraer de esta historia dolorosa y compleja? Creo que es multifacética. Primero, nos recuerda que el entusiasmo religioso, el fervor evangelizador y el crecimiento numérico no son en sí mismos indicadores confiables de salud espiritual. Las apariencias externas pueden ser profundamente engañosas. Una comunidad puede parecer vibrante y exitosa mientras que internamente funciona de maneras que dañan a sus miembros. Segundo, nos enseña sobre la importancia crítica de mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, incluso en contextos religiosos donde históricamente se ha enfatizado la obediencia y la confianza en los superiores. La confianza es esencial, pero la confianza sin verificación crea condiciones perfectas para el abuso. Tercero, nos confronta con la realidad de que hacer lo correcto a menudo requiere valentía para enfrentar la ambigüedad, para actuar incluso cuando no hay certeza absoluta, para aceptar que tu decisión será criticada desde múltiples direcciones. Cuarto, nos muestra la necesidad de acompañamiento a largo plazo para las víctimas de abuso espiritual, reconociendo que la recuperación no es instantánea ni lineal. Y quinto, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas espirituales, sobre cómo discernimos qué voces merecen nuestra confianza, sobre cuándo la renuncia santa se está convirtiendo imperceptiblemente en renuncia destructiva de nuestra propia dignidad. La historia de los heraldos del Evangelio no ha terminado. La comunidad está en proceso de reestructuración y tomará años saber qué emergerá de este proceso. Quizás surgirá una versión reformada que preserve lo genuinamente valioso del carisma original, mientras elimina los elementos tóxicos. Quizás la comunidad se disolverá completamente, con los miembros restantes integrándose a otras formas de vida consagrada o retornando a la vida laical. Quizás habrá divisiones, con algunos miembros formando comunidades nuevas que afirman mantener la visión original del fundador, mientras que otros abrazarán una ruptura completa con ese pasado. Lo que es seguro es que miles de personas llevarán las marcas de esta experiencia por el resto de sus vidas, para bien y para mal. Y la Iglesia Católica, esa institución milenaria que ha sobrevivido innumerables crisis y transformaciones, continuará luchando con las mismas preguntas fundamentales sobre poder, autoridad, libertad y dignidad que han resonado a través de su historia. Este caso nos recuerda que la Iglesia no es una abstracción teológica perfecta, sino una realidad humana tremendamente compleja, capaz tanto de inspirar santidad heroica como de permitir daños terribles. Reconocer esta complejidad no es cinismo, sino honestidad, y esa honestidad es el primer paso hacia cualquier forma genuina de reforma y sanación. Ahora me gustaría saber tu perspectiva. ¿Crees que el Papa León XIV tomó la decisión correcta al intervenir tan radicalmente? ¿Cómo crees que la Iglesia debería equilibrar el apoyo a comunidades nuevas con la protección de los vulnerables? ¿Conoces historias similares, dentro de la Iglesia o en otros contextos religiosos, que hayan dejado lecciones importantes? Comparte tu reflexión en los comentarios, porque estas conversaciones son esenciales para que todos podamos crecer en comprensión y en compasión. Si este análisis te pareció valioso, considera compartirlo con personas que podrían beneficiarse de entenderlo, especialmente aquellas involucradas en comunidades religiosas o que están discerniendo vocaciones. Y si quieres apoyar la creación de más contenido que trate temas complejos con la profundidad que merecen, tu suscripción y participación hacen una diferencia real. Gracias por acompañarme en esta reflexión difícil pero necesaria.